¿De verdad crees que este es tu lugar, pequeña? La voz del gran maestro rebosaba desdén mientras se alzaba sobre la niña negra de 11 años, con sus zapatillas gastadas, de pie en los salones de mármol de la prestigiosa Academia de Ajedrez de Manhattan. ¿Qué harías si el campeón de ajedrez más famoso del mundo humillara públicamente a tu hijo solo por su origen? Esta es la increíble historia real de Maya Thompson, la hija de una criada que se atrevió a desafiar al intocable gran maestro Víctor Petrov en su propio juego. Cuando el elitista mundo del ajedrez se rió de esta joven del Bronx, no tenía ni idea de que estaban a punto de presenciar una de las sorpresas más impactantes de la historia del ajedrez. Pero lo que Maya hizo en su primer movimiento dejó a todos, incluido el arrogante gran maestro, completamente sin palabras. Estimado espectador, le pido humildemente que vea o escuche hasta el final y califique esta historia con una puntuación del 1 al 10. Su calificación me ayudará a ofrecerle mejores historias en los próximos videos. Si es la primera vez que ve mi historia, suscríbase a este canal y pulse el icono de la campana ahora para no perderse las notificaciones de mis nuevas historias publicadas diariamente. Gracias y sumérjase en la historia completa. Los dedos de Maya Thompson temblaban mientras sostenía el sobre dorado, cuyo peso le parecía más pesado que cualquier libro de texto que hubiera llevado jamás. El sello de la Academia de Ajedrez de Manhattan brillaba bajo la luz fluorescente parpadeante de su pequeño apartamento del Bronx. Su madre, todavía con el uniforme de sirvienta después de un turno de 12 horas en la mansión Petrov, se sentó frente a ella en la tambaleante mesa de la cocina, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Cariño, léelo otra vez», susurró Carmen Thompson, como si hablar demasiado alto pudiera hacer que ese momento desapareciera como el humo. «Estimada señorita Maya Thompson», comenzó Maya, con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. Ha sido seleccionada como una de las 12 participantes del prestigioso campeonato de ajedrez para jóvenes prodigios de la Academia de Ajedrez de Manhattan. Este torneo, al que solo se puede acceder por invitación, estará presidido por el propio gran maestro Víctor Petro. La carta continuaba detallando la extraordinaria oportunidad: una beca completa para la academia, la tutoría de jugadores de talla mundial y la posibilidad de competir a nivel internacional. Todo ello dependía de su rendimiento en el torneo. Maya llevaba jugando al ajedrez desde los 6 años, aprendiendo de un libro destartalado que había encontrado en la sección de libros gratuitos de la biblioteca y practicando en un tablero dibujado en cartón con tapones de botellas como piezas. Había ganado todos los torneos del centro comunitario, derrotado a todos los oponentes del club de ajedrez de la biblioteca pública e incluso vencido al profesor de matemáticas de su colegio, que presumía de su campeonato universitario. Pero esto era diferente. Se trataba de la Academia de Ajedrez de Manhattan, donde los hijos de los directores generales aprenden estrategia junto a los hijos de los diplomáticos, donde los juegos de ajedrez cuestan más que el sueldo mensual de su madre, donde reinaba el gran maestro Víctor Petrov, el legendario campeón ruso-estadounidense que no había perdido una partida pública en 15 años. «¿Cómo es que saben de mí, mamá?», preguntó Maya, sin apartar la vista de la invitación. Los ojos de Carmen brillaron. «¿Recuerdas cuando mencioné que jugaste al ajedrez mientras servías el té en la cena del señor Petrov el mes pasado?» Una de las invitadas, la señora Chen, dijo que su fundación busca niños con talento en comunidades desfavorecidas. «Debe de haberte investigado». La mente de Maya se aceleró. La señora Chen había oído ese nombre antes. La filántropa que creía que el genio podía florecer en cualquier lugar, no solo en jardines privilegiados. Pero ¿sería suficiente creer en el potencial de Maya cuando entrara en ese mundo de suelos de mármol y lámparas de cristal? «El torneo es este sábado», dijo Maya, anotando la fecha. «Solo faltan 3 días». Carmen se inclinó sobre la mesa y cubrió las pequeñas manos de Maya con sus manos gastadas por el trabajo. «Sabes, el señor Petrov no sabe que soy tu madre en el trabajo. Solo soy Carmen, una más del personal. Nunca me ha preguntado por mi vida y yo nunca se la he contado». Maya asintió. Lo entendía. En ese mundo, su madre era invisible.
un uniforme que ofrecía un servicio perfecto y desaparecía en segundo plano. Pero Maya no sería invisible. Estaría justo delante de ellos, exigiendo ser vista. Necesitaré ropa adecuada, dijo Maya con sentido práctico, pensando ya en el futuro. Ya se nos ocurrirá algo, dijo Carmen con firmeza. La señora Rodríguez de la 3B, su hija, es más o menos de tu talla. ¿Y tu ajedrez? Hizo una pausa y apretó las manos de Maya. Tu pecho habla por sí solo, cariño. No necesita etiquetas de diseñador. Esa noche, Maya se quedó despierta mirando al techo. Su mente ya iba 3 jugadas por delante. Pensó en todos los libros de ajedrez que había devorado, en todas las estrategias que había memorizado, en todas las partidas que había analizado hasta que le ardían los ojos. Los niños de la academia probablemente tenían tutores privados, programas informáticos y bibliotecas llenas de libros de ajedrez. Pero Maya tenía algo más. Tenía hambre. No solo la hambre física que a veces visitaba su apartamento cuando el dinero escaseaba, sino un hambre más profunda. La necesidad de demostrar que la brillantez no se heredaba a través de las cuentas bancarias o el pedigrí. Pensó en el gran maestro Petrov, a quien solo había visto en los periódicos y a través de la rendija de la puerta cuando su madre la llevaba al trabajo durante las vacaciones escolares. Era un hombre imponente, con penetrantes ojos azules y cabello plateado, que se movía por el mundo como si fuera el dueño de cada espacio al que entraba. Se había labrado su reputación no solo ganando, sino destruyendo psicológicamente a sus oponentes, encontrando sus debilidades y explotándolas sin piedad. Que lo intente, susurró Maya a la oscuridad. Había pasado toda su vida siendo subestimada. Todos los profesores que habían dado por sentado que no podía permitirse las cuotas del club de ajedrez del colegio. Todos los oponentes que se habían burlado cuando ella aparecía con su juego de ajedrez casero. Todos los organizadores de torneos que habían comprobado 2 veces su inscripción, porque seguramente debía haber algún error. El sábado sería diferente. El sábado, ella no sería la hija de la criada que echaba un vistazo a un mundo que no era para ella. El sábado entraría por las puertas de la academia como Maya Thompson, jugadora de ajedrez, y haría que todos recordaran su nombre. La luz de la luna se filtraba a través de las finas cortinas, proyectando sombras sobre su tablero de ajedrez de cartón. Maya se inclinó y movió un peón hacia adelante, comenzando una partida contra un oponente imaginario. En 3 días sería real. En 3 días se enfrentaría al propio Gran Maestro. La Academia de Ajedrez de Manhattan se erigía como una fortaleza de cristal y acero en el Upper East Side, con su arquitectura moderna en marcado contraste con los edificios de ladrillo rojo que la rodeaban. Mia y su madre llegaron 45 minutos antes, tras tomar 2 autobuses y el metro para hacer el trayecto desde el Bronx. Carmen había planchado 2 veces ese mismo día el vestido que Mia había tomado prestado, asegurándose de que cada pliegue quedara perfecto. Era sencillo, de color azul marino, pero limpio y digno. Recuerda, susurró Carmen, ajustando el cuello del vestido por última vez. Te lo has ganado. Este es tu lugar. Ella no podía entrar. Tenía que trabajar hoy en la mansión Petrov, preparando la recepción de la noche. La ironía no se les escapó a ninguna de las dos. Maya subió sola los escalones de mármol, con sus pasos resonando en el amplio vestíbulo. Las lámparas de cristal proyectaban arcoíris sobre el suelo pulido, y las paredes mostraban fotografías de famosos grandes maestros, incluido un enorme retrato de Víctor Petro sosteniendo el trofeo del campeonato mundial. Debes estar perdida. La voz era aguda, ácida. Una mujer con un traje de diseño estaba detrás del mostrador de recepción. Sus ojos escaneaban a Maya de pies a cabeza, deteniéndose con desdén en sus zapatillas gastadas. Vengo por el campeonato de jóvenes prodigios, dijo Maya, mostrando su invitación. Las cejas perfectamente perfiladas de la mujer se arquearon. Cogió la invitación como si estuviera contaminada y la examinó minuciosamente. Parece estar en regla, dijo. La decepción era evidente en su voz. Los demás se están reuniendo en la sala Damasco. Tercer piso. El ascensor es solo para socios. Las escaleras están por allí.
Maya subió las escaleras sin quejarse. Sus piernas eran fuertes por haber caminado durante años mientras otros iban en coche. La sala Damasco le dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de antiguos textos en vitrinas de cristal, tableros de marfil y ébano expuestos como obras de arte. Otros 11 niños ya estaban allí, cada uno acompañado por al menos uno de sus padres, algunos con todo su séquito. Los niños llevaban blazers con el escudo de la academia, relojes de diseño y expresiones de superioridad. Dios mío, ¿quién ha invitado a la niña de la caridad? El susurro no fue lo suficientemente bajo. Una niña rubia, de unos 13 años, se tapó la boca fingiendo sorpresa. Los demás se rieron. Maya encontró una silla vacía en la esquina y se sentó con la espalda recta, las manos cruzadas en el regazo. Estudió a sus futuros oponentes. Reconoció varias caras de revistas de ajedrez. Jonathan Way, el niño de 10 años que había vencido a un maestro a los 8. Isabella Romano, cuyo padre era dueño de una cadena de hoteles. Marcus Petro Smith, el propio sobrino del gran maestro. La puerta se abrió con autoridad y entró el gran maestro Víctor Petrov. La sala se quedó en silencio al instante. Era aún más imponente en persona, con su 1,90 de altura y unos hombros que delataban su juventud dedicada a los programas deportivos soviéticos. Sus ojos azules eran gélidos y escudriñaban la sala como un depredador que examina a su presa. «Bienvenidos a mi academia», dijo, con un ligero acento que añadía solemnidad a cada palabra. «Los 12 habéis sido seleccionados entre cientos de candidatos. Algunos, sus ojos se detuvieron en su sobrino y en la forma en que el chico han demostrado que su linaje lleva el gen del ajedrez. Otros, hizo una pausa, su mirada se posó en Maya, en la esquina. Son experimentos de inclusión social». Las palabras golpearon a Maya como agua fría, pero ella no se inmutó. Había oído cosas peores. «El torneo comienza en 1 hora», continuó Petrov. «El formato es sencillo, ronda, control de tiempo clásico. El ganador recibirá una beca completa para la academia y clases particulares conmigo. Los perdedores, bueno, quizá encuentren otros pasatiempos más adecuados a sus capacidades». Mientras hablaba, los ayudantes trajeron 12 tableros de ajedrez, cada uno más magnífico que cualquiera en el que Maya hubiera jugado jamás. Las piezas estaban talladas a mano y tenían un peso perfecto. Era el ajedrez como forma de arte, como declaración de poder. «Tomen sus posiciones», ordenó Petrov. «Los tableros están numerados. Busquen su asignación en la pared». Maya estaba en el tablero 12. Por supuesto, la posición más baja, tradicionalmente reservada para el jugador más débil. Su primer oponente sería Marcus Petro Smith, el sobrino del gran maestro. El chico sonrió al ver el emparejamiento. «Esto debería ser rápido», dijo Marcus en voz alta, asegurándose de que todos lo oyeran. «Tío Víctor, tal vez deberíamos aplicar la regla de la misericordia. No hay necesidad de prolongar el sufrimiento». La risa de Petrov fue tan aguda como el viento invernal. «El sufrimiento es a menudo el mejor maestro, Marcus. Aunque dudo que nuestra joven amiga aprenda mucho antes de ser eliminada». Maya se sentó ante su tablero y pasó los dedos por la suave madera. Los demás niños charlaban con sus oponentes, seguros de sí mismos. Varios padres se habían colocado para ver la partida, incluida la señora Way, que ya estaba grabando con su teléfono. «Atención». La voz de Petrov acalló las conversaciones. «Antes de empezar, quiero dejar claras mis expectativas. El ajedrez no consiste solo en mover piezas. Su linaje ha dado lugar a años de instrucción adecuada. Algunos de vosotros, con esa mirada penetrante que le lanzáis a Maya, quizá hayáis ganado pequeñas competiciones locales. Pero esto es la Academia de Ajedrez de Manhattan. Aquí separamos el talento genuino de los accidentes afortunados». Maya sintió que le subían los colores a las mejillas, pero mantuvo una expresión neutra. Pensó en su madre, que probablemente estaría puliendo la plata en la mansión de Petrov, con las manos en carne viva por los productos de limpieza. Pensó en todas las noches que habían practicado sobre el cartón, en todos los libros que había leído a la luz de la farola cuando les cortaban la electricidad, en todas las partidas que había analizado hasta que los patrones bailaban en sus sueños.
Marcus se sentó frente a ella, con el cuello de la chaqueta levantado y un Rolex en su muñeca de 12 años. «Sabes», dijo en tono conversacional, «el tío Víctor nunca ha perdido contra un jugador negro. Dice que carecen de la disciplina genética para el ajedrez. Todo emoción, nada de lógica». La mano de Maya se cernió sobre el peón de su rey. Miró a Marcus a los ojos por primera vez. «Tu tío está a punto de aprender algo nuevo hoy». Marcus se rió. El sonido resonó por toda la sala. El reloj del torneo comenzó con un suave clic que pareció resonar en la sala Damasco como un trueno. Maya sacó las piezas blancas, una pequeña ventaja que pretendía aprovechar al máximo. A su alrededor, los demás tableros comenzaron sus partidas con movimientos seguros, las piezas chocando contra los tableros con precisión entrenada. Marcus se recostó en su silla, mirando su teléfono mientras Maya pensaba en su apertura. «Tómate tu tiempo», dijo burlonamente. «Sé que debe de ser abrumador jugar en un tablero de rail por primera vez». La mano de Maya se movió hacia el peón de su rey, pero entonces se detuvo. Podía sentir la mirada del gran maestro Petrov desde su posición elevada al frente de la sala, con los ojos especialmente fijos en el tablero 12. Él esperaba que ella jugara de forma conservadora, intimidada. Todos lo esperaban. En cambio, la mano de Maya se desplazó hacia el caballo de su reina. La apertura polaca, poco convencional, agresiva, el tipo de movimiento que se descartaría como amateur o se reconocería como deliberadamente provocador. Colocó la pieza con fuerza deliberada. El clic resonó. La sonrisa de Marcus vaciló por un momento, intentando ser creativa. El tío Víctor dice que los jugadores desesperados siempre intentan compensar con trucos. Maya permaneció en silencio, con la mirada fija en el tablero. Hacía tiempo que había aprendido que el silencio desconcertaba a los oponentes más que cualquier insulto. Marcus avanzó 2 casillas el peón de su rey. Una jugada segura y estándar. Maya inmediatamente sacrificó su alfil, preparando un ataque hipermoderno que desafiaría el centro desde los flancos. Tras 10 jugadas, la dinámica había cambiado. Marcus se inclinaba ahora hacia adelante, su arrogancia despreocupada sustituida por concentración. Maya había sacrificado un peón por la posición. Sus piezas se coordinaban en una danza que había perfeccionado durante incontables horas de estudio. Las otras partidas avanzaban con normalidad, pero ella notó que algunos padres se acercaban a su tablero, atraídos por la inusual posición que se estaba desarrollando. Interesante. La voz del gran maestro Petrov llegó directamente desde detrás de Maya. Ella no se giró, no le hizo caso. Con su visión periférica, vio su enorme figura acercándose. El sistema preparado se transformó en un ataque indio del rey. «Dime, jovencita, ¿de dónde eres?». Hizo una pausa, fingiendo revisar sus notas. «El Bronx aprendió un juego transposicional tan sofisticado. El mismo lugar donde tu sobrino aprendió a proteger el alfil de su reina», respondió Mia en voz baja, moviendo su caballo a una casilla que bifurcaría la torre y el alfil de Marcus en 3 movimientos si él no lo veía venir. Un padre dio un grito ahogado. Nadie le hablaba así al gran maestro Petrov, y mucho menos una niña de 11 años sin importancia. Pero Maya había visto la trampa en la posición de Marcus que incluso Petrov había pasado por alto, o tal vez estaba probando para ver si ella se daba cuenta. Marcus no la vio. Desarrolló su caballo con confianza, cayendo en la secuencia táctica que Maya había visualizado. 3 movimientos más tarde, su posición se desmoronaba. 5 jugadas después, había perdido una pieza y su rey estaba expuesto. El tío Víctor Marcus gimió, con la voz quebrada. «No está jugando correctamente. Está ganando». Petrov lo interrumpió. Su tono cambió de repente. No era cálido, sino alerta, de la misma forma en que la atención de un cazador se agudiza cuando la presa se convierte en depredador. Continúa. El ambiente de la sala había cambiado. Las otras partidas seguían su curso, pero todas las miradas se desviaban hacia el tablero 12. Maya había hecho el enroque de dama, mientras que el rey de Marcus permanecía en el centro.
Había establecido un peón pasado que avanzaba como algo inevitable. Todas las piezas estaban colocadas con un propósito, creando amenazas que se interconectaban como una red. Marcus estaba sudando. Sus 40 minutos en el reloj se redujeron a 15, mientras que Maya aún tenía 32. Extendió la mano hacia su reina, la retiró y volvió a extenderla. El temblor de su mano era visible. ¿Quieres abandonar?, preguntó Maya, con la misma voz tranquila y segura que había oído a su madre cuando servía el té. Cortés, profesional, pero con firmeza. Nunca, espetó Marcus, moviendo su reina a lo que creía que era una casilla segura. La respuesta de Maya fue inmediata. Sacrificó su torre, un movimiento tan impactante que Isabela Romano se levantó de su propia partida para mirar. Pero Maya había calculado 12 movimientos por adelantado. El sacrificio abrió líneas de ataque que inevitablemente conducirían al jaque mate. Marcus miró fijamente el tablero, con la mente tratando de encontrar una salida que no existía. La sala estaba en silencio, salvo por el tic-tac de los relojes. Incluso el gran maestro Petrov había dejado de patrullar la sala y se había quedado paralizado detrás de la silla de su sobrino. 7 jugadas más tarde, el rey de Marcus estaba atrapado. Miró a su tío desesperadamente, buscando permiso para seguir luchando, pero el rostro de Petrov era impasible. «¡Jaque mate!», anunció Maya en voz baja. La palabra flotó en el aire como una acusación. La hija de la criada del Bronx acababa de derrotar al sobrino del gran maestro en 37 jugadas. Marcus derribó su rey y se alejó furioso del tablero, con los ojos enrojecidos por las lágrimas de humillación que no había derramado. Maya comenzó a recolocar las piezas para la siguiente ronda. Sus movimientos eran tranquilos y metódicos, pero por dentro su corazón se disparaba. Uno menos, quedaban 10. «¿Quién te enseñó?», preguntó Petrov con voz baja y peligrosa. Maya lo miró por primera vez, sin pestañear, a esos famosos ojos árticos. Los libros de Bobby Fischer, las partidas de Mick Hyle y una madre que me enseñó que invisible no significa insignificante. Algo brilló en el rostro de Petrov. Reconocimiento, ira, miedo. Antes de que su expresión volviera a ser de mármol, veremos si puedes mantener esta suerte en las rondas restantes. Mientras se alejaba, Maya notó que tenía las manos cerradas en puños. A la hora del almuerzo, Mia había ganado 3 partidas consecutivas. Cada victoria fue más decisiva que la anterior. Un brillante sacrificio contra Jonathan Way, que lo dejó mirando el tablero con incredulidad. Un estrangulamiento posicional que obligó a Isabela Romano a rendirse tras solo 23 jugadas. Y una obra maestra táctica contra el cuarto cabeza de serie que varios padres grabaron con sus teléfonos. El ambiente en la academia había pasado de ser de diversión desdeñosa a de tensión eléctrica. Durante el descanso, los demás niños se reunieron en círculos exclusivos, mientras sus padres y entrenadores analizaban las partidas de Mia en sus tabletas, tratando de encontrar puntos débiles. Maya se sentó sola con su bolsa marrón de almuerzo, un sándwich de mantequilla de maní y una manzana que su madre le había preparado esa mañana. «Tú eres Maya Thompson». La voz pertenecía a la Xiaochen, la filántropa que la había recomendado. La elegante mujer se sentó a su lado, sin que la invitaran, pero sin que le molestara. «Te he estado viendo jugar. Tienes algo especial, no solo talento, sino comprensión. Ves todo el tablero como un sistema vivo, ¿verdad?» Maya asintió lentamente. «Mi mamá dice que el ajedrez es como la vida. No solo hay que ver dónde están las cosas, sino hacia dónde van, hacia dónde podrían ir y hacia dónde deberían ir. Tu madre parece sabia». La señora Chin sonrió. «Dime, ¿conoces la historia de este edificio?» Maya negó con la cabeza. «Se construyó en el lugar donde estaba el antiguo club de ajedrez de Harlem», dijo la señora Chin, con una voz cargada de historia. «En la década de 1960, los maestros de ajedrez negros se reunían allí, jugadores que habían sido expulsados de otros clubes. De allí salieron campeones que nunca obtuvieron el reconocimiento que merecían. Cuando Víctor Petrov compró este terreno hace 15 años, lo derribó y construyó este monumento a sí mismo. De repente, el sándwich de Maya sabía a ceniza.
Pensó en todos esos jugadores olvidados, sus partidas borradas, su legado enterrado bajo mármol y cristal. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Maya. Porque, dijo la señora Chin poniéndose de pie, a veces la justicia llega de formas inesperadas. Juega tu partida, niña. Juega por todos ellos. La sesión de la tarde comenzó con Mia enfrentándose al alumno estrella de Víctor Petrov, un prodigio de 16 años llamado Alexander, que ya había conseguido el título de maestro internacional. El adolescente miró a Maya con auténtico respeto. Había analizado sus partidas de la mañana. «Eres auténtica», dijo Alexander en voz baja mientras se daban la mano. «Pero no puedo perder contra una niña de 11 años. ¿Lo entiendes?» Maya lo entendía. También entendía que Alexander jugaba de forma agresiva, que prefería las complicaciones tácticas en las que su experiencia normalmente abrumaría a los oponentes más jóvenes. Así que ella jugó al contrario. Una partida posicional lenta que mejoraba gradualmente su posición, como el agua que desgasta la piedra. La partida se prolongó durante 3 horas. Las otras partidas habían terminado hacía tiempo y ahora todo el mundo miraba el tablero 12. Maya había sacrificado material para conseguir una estructura de peones superior, con sus piezas coordinadas en perfecta armonía. A Alexander le latía la frente por el sudor al darse cuenta de que le estaban ganando no con trucos o tácticas, sino con puro conocimiento del ajedrez. El gran maestro Petrov caminaba detrás de ellos como un tigre enjaulado. Sus pasos eran pesados, enfadados. Cuando Alexander finalmente se rindió, con 2 peones menos en un final desesperado, Petrov dio un golpe en la mesa con la mano. «Basta». Su voz retumbó en la sala. «Despejen los tableros. Habrá una exhibición especial antes de las rondas finales». Los asistentes se apresuraron a cumplir. Los padres susurraban entre ellos, confundidos por esta ruptura del protocolo. «Tú, Petrov», señaló a Maya, con el dedo temblando por la rabia que apenas podía controlar. «Te crees muy lista. Te crees especial. Voy a demostrar a todos lo que realmente eres. Ahora jugarás conmigo aquí, y cuando te aplaste todos verán que esta mañana no ha sido más que una casualidad afortunada». El tío Víctor Marcus protestó desde un rincón. «Eso no forma parte del torneo». «Silencio», rugió Petro. Se volvió hacia Maya. «A menos que tengas miedo, a menos que quieras admitir que no perteneces aquí». Maya se levantó lentamente, su 1,5 metros de estatura empequeñecida por la presencia del gran maestro. «Jugaré», dijo simplemente. Pero cuando gane, la sala estalló en risas nerviosas. Incluso la señora Chen parecía preocupada. Nadie había vencido a Víctor Petrov en una partida pública en 15 años. Sugerir que ella podría ganar no era confianza, parecía una ilusión. «Cuando ganes», la risa de Petrov fue cruel. «Niñita, yo ya derrotaba a grandes maestros antes de que naciera tu madre. He estudiado con Kasparov, entrenado con Carlson. Has ganado algunas partidas contra niños». «¿Y crees?» «Creo», interrumpió Maya, con una voz que transmitía una fuerza sorprendente, «que tienes miedo porque reconoces algo en mi juego, ¿verdad? Los mismos patrones, la misma comprensión profunda, y te preguntas cómo es posible que la hija de una criada...». Se detuvo, abriendo mucho los ojos. La sala se había quedado completamente en silencio. Incluso Petrov se había quedado paralizado. «¿Cómo lo supiste?», preguntó la señora Chin en voz baja. «¿Lo de tu madre?». Pero Maya no estaba escuchando. Estaba mirando fijamente el rostro de Petrov, los ángulos marcados de su mandíbula, la distintiva punta de viuda, el inusual brillo grisáceo de sus ojos azules, el mismo brillo que veía cada mañana en el espejo, oculto entre sus ojos marrones. «Dios mío», susurró alguien entre la multitud. La sala Damasco estalló en caos. Los padres sacaron sus teléfonos. Los niños susurraban frenéticamente y el rostro del gran maestro Víctor Petrov se había quedado sin color. Pero Mia permaneció completamente inmóvil, con la mente recorriendo recuerdos como cálculos de final de partida, el cuidadoso silencio de su madre sobre su padre, la forma en que Carmen siempre cambiaba de tema cuando Mia le preguntaba por qué no tenía padre, la amarga ironía de limpiar la casa del hombre que las había abandonado.
¡Todos fuera!, gritó Petrov con voz seca como un latigazo. La exhibición se cancela. Despejen la sala inmediatamente. No. La única palabra de Maya cortó sus órdenes. Se quedan. Querías público cuando me humillaste. También pueden quedarse para esto. La señora Chen dio un paso adelante. Víctor, ¿de qué está hablando la niña? Las manos de Petrov temblaban mientras agarraba el borde de la mesa de ajedrez. Esto es ridículo. No sé qué fantasía se ha inventado esta niña. El 12 de septiembre de hace 12 años, dijo Maya con voz firme, el torneo por invitación del gran maestro en Detroit. Mi madre trabajaba en el hotel para ahorrar dinero para la universidad. Estuviste allí 2 semanas. Cada palabra aterrizaba como una pieza de ajedrez reclamando territorio. Maya metió la mano en su bolso y sacó una fotografía gastada, arrugada por los años de estar escondida. Mostraba a una Carmen Thompson más joven con el uniforme del hotel de pie junto a Víctor Petrov en lo que parecía ser una recepción. Él tenía la mano en su cintura y ambos sonreían. Mi madre conservó solo esta foto, continuó Maya. Nunca me dijo quién era mi padre, pero se me dan bien los patrones. La cronología encaja. La forma en que me miraste cuando entré, no como a una extraña, sino como si estuvieras viendo un fantasma. Y estos, señaló sus ojos. Marrones, sí, pero con un toque grisáceo que mi madre no tiene. Inusual, los médicos siempre decían que era distintivo. Marcus Petro Smith se había pegado a la pared. Dio a su señora Alice con la cara verde. Tío Víctor, diles que miente. Pero Petrov no podía hablar. Su legendaria compostura, el comportamiento frío como el hielo que había intimidado a sus oponentes durante décadas, se había desmoronado por completo. Se hundió en una silla, mostrando de repente cada uno de sus 59 años. Carmen Thompson, susurró, sacando el nombre de algún lugar recóndito de su memoria. Era guapa, inteligente, hablaba de ajedrez, entendió el juego en 2 semanas. Se detuvo, incapaz de continuar. Tenía 17 años, dijo fríamente la señora Chen, comprobando algo en su teléfono. Víctor tenía 17 años. No lo sabía. La protesta de Petrov salió ahogada. Dijo que estaba en la universidad. Parecía mayor. Cuando terminó el torneo me fui. Nunca supe nada sobre mí. Maya terminó con tu hija, a la que acabas de llamar un caso de caridad, un experimento de inclusión social. El silencio que siguió fue ensordecedor. La madre de Isabela Romano estaba grabando abiertamente el escándalo, demasiado explosivo como para ignorarlo. El mejor jugador de ajedrez de Estados Unidos tenía una hija secreta, una hija negra a la que había humillado públicamente. ¿Lo sabe Carmen?, preguntó Petrov con voz apenas audible. Eso lo sabes tú. Ella no lo sabe. Me di cuenta, dijo Maya. Ella te ha estado protegiendo todos estos años, limpiando tu casa, sirviendo a tus invitados, y nunca dijo una palabra porque sabía lo que hacías. Niega. Llámala mentirosa. Destrúyela como destruyes a todos los que amenazan tu imagen perfecta. Alexander, el campeón adolescente, habló inesperadamente. Ahora las partidas tienen sentido. Ella juega como tú, gran maestro. La misma profunda comprensión posicional, la misma capacidad de ver 15 jugadas por delante. No se enseña, se hereda. Petrov levantó la cabeza bruscamente. Y por un momento, Maya vio algo crudo en sus ojos. No era ira ni negación, sino reconocimiento. Él también lo había visto en sus partidas. Su propio estilo se reflejaba en él a través de la lente de una vida diferente, una lucha diferente. El torneo continúa, anunció la señora Chen, haciéndose cargo del caos. Maya se ha ganado su lugar aquí con su juego, nada más. Las rondas finales se desarrollarán según lo previsto. No, dijo Mia, sorprendiendo a todos de nuevo. Primero, él jugará conmigo. No como gran maestro contra alumna, ni como élite contra caso de caridad, sino como padre contra hija, y todos lo verán. Petrov miró a esta niña de 11 años que había heredado su mente, pero el coraje de su madre. Podrías no haber dicho nada, continuar con el torneo. Ganar tu beca.
Mi madre ha sido invisible para ti durante 12 años, respondió Maya. Yo no lo seré. Merecemos ser vistos, ser reconocidos. Y si me niego, Maya sonrió entonces, y era la misma sonrisa de Petrov. Aguda, calculada, devastadora. Entonces contaré esta historia a todas las publicaciones de ajedrez, a todos los periódicos, a todos los sitios web que quieran escucharla. Cómo el gran Víctor Petrov se niega a jugar contra su propia hija porque es negra, porque es pobre, porque reconocerla significaría admitir que es humano. El público contuvo la respiración. Esto ya era más que ajedrez. Era un ajuste de cuentas que llevaba años gestándose. El tablero estaba preparado, las piezas colocadas, y Maya Thompson acababa de anunciar jaque. Petrov se levantó lentamente, su alta estatura proyectando sombras por toda la sala. «Preparad el tablero», ordenó. «Jugamos». El tablero central se despejó y se volvió a colocar con precisión ceremonial. Alguien había llamado a los árbitros oficiales del torneo, y en cuestión de minutos, la partida se retransmitía por la red interna de la academia. Los padres que estaban en la sala de visionado podían verla en las pantallas, y Maya se dio cuenta de que varios periodistas se habían materializado de alguna manera, con sus cámaras grabando discretamente lo que ya se estaba llamando el partido de la década. Víctor Petrov se sentó con las piezas negras, tradicionalmente el color del defensor, pero Maya había insistido. «Has atacado a la gente toda tu vida», le había dicho. «Hoy defiendes». Se sentaron uno frente al otro y por primera vez el parecido era innegable. La misma concentración intensa, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaban, los mismos dedos largos que se cernían sobre las piezas antes de hacer movimientos decisivos. Maya sintió el peso del momento, no solo por ella misma, sino por su madre, que probablemente estaba preparando la recepción de esa noche, sin saber que su secreto, cuidadosamente guardado, se estaba desvelando al otro lado de la ciudad. El árbitro puso en marcha el reloj. Maya abrió con el peón del rey, clásico, fundamental, una declaración de que le ganaría con ajedrez puro, sin trucos. Petrov respondió con la defensa siciliana, aguda y contraatacante. Cada movimiento de la apertura era teórico. Ambos jugadores bailaban siguiendo patrones bien conocidos, tanteándose como boxeadores en el primer asalto. Pero en el movimiento 12, Maya se desvió. En lugar de la continuación estándar, sacrificó un peón para un desarrollo rápido. Era un movimiento que el propio Petrov había popularizado en la década de 1990, pero con una sutil mejora, colocó su alfil en una casilla diferente, una que sería importante 20 movimientos más tarde. Petrov entrecerró los ojos. Vio lo que ella estaba haciendo, jugando sus propias innovaciones en su contra, pero evolucionadas, refinadas por una generación que había estudiado sus partidas y encontrado pequeñas mejoras. Su respuesta fue agresiva, lanzando un ataque contra el rey que habría demolido a la mayoría de los jugadores de su edad. La defensa de Maya era como el agua, fluyendo, adaptándose, absorbiendo la energía de su ataque y redirigiéndola. Cedió material, pero ganó tiempo, sacrificó peones, pero aseguró casillas. La posición se volvió tan compleja que incluso el maestro que observaba tuvo dificultades para evaluar quién estaba ganando. «Juegas como ella», dijo Petrov de repente, rompiendo el silencio tradicional. Al igual que Carmen, ella entendía profundamente el ajedrez. Aunque nunca lo había estudiado formalmente, veía patrones en todas partes. En la música, en la poesía, en la forma en que las personas se movían por el espacio. Maya no respondió, pero su siguiente movimiento fue respuesta suficiente, un silencioso reposicionamiento de su noche que resonaría durante el resto de la partida. El público estaba hipnotizado. Esto no era solo ajedrez, era una conversación en un lenguaje más antiguo que las palabras. Llegó el movimiento 30 con ambos jugadores bajo presión de tiempo. La posición era objetivamente igualada, pero psicológicamente Maya estaba ganando. Petrov jugaba ahora a la defensiva, reaccionando en lugar de iniciando. Sus famosas tácticas de intimidación eran inútiles.
¿Cómo intimidar a alguien que ha heredado tu propia intrepidez? Intenté encontrarla, dijo Petrov en voz baja. Su voz solo iba dirigida a Maya. Después de Detroit, pero me dio un apellido falso, un número de teléfono equivocado. Desapareció. Se estaba protegiendo, respondió Maya, deslizando su torre hasta la séptima fila. Sabía lo que pasaría si el mundo del ajedrez descubría que su chico de oro había estado con una adolescente negra. Lo habrías negado, habrías destruido su reputación, la habrías convertido en la villana. La mano de Petrov vaciló sobre su reina. No lo habría hecho. Hace 3 horas me llamaste un caso de caridad, le recordó Maya, cuando pensabas que no era nadie. La verdad le impactó visiblemente. Su mano tembló mientras movía a su reina a una casilla defensiva. Maya vio inmediatamente la debilidad, no en su posición, sino en su espíritu. El gran Víctor Petrov se estaba desmoronando por dentro. Jugada 45. Y Maya tenía una ventaja ganadora. No era obvia para los observadores ocasionales, pero sí para cualquiera que entendiera los finales de juego. Tenía un peón extra y una mejor colocación de las piezas. Y lo que es más importante, tenía dominio psicológico. Petrov estaba jugando la peor partida de su carrera, y todo el mundo podía verlo. Te llamó Maya, dijo, con voz de asombro. Por Maya Angelou, por el concepto, corrigió Maya. Maya significa ilusión en sánscrito. Ella dijo, le demostraría al mundo que sus suposiciones sobre personas como nosotros eran todas ilusiones. Avanzó su peón pasado. Petrov tuvo que sacrificar su alfil para detenerlo, lo que lo dejó en una posición perdida. La sala estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj y los ocasionales susurros de incredulidad. El imbatible Víctor Petrov estaba siendo sistemáticamente destruido por una niña de 11 años. Pero entonces Maya hizo algo inesperado. En lugar de presionar para conseguir la victoria más rápida, ralentizó el juego, realizando jugadas que lo prolongaban mientras mantenía su ventaja. Le estaba dando algo. No era misericordia, sino tiempo. Tiempo para pensar, para comprender, para asimilar 12 años de ausencia. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Petrov, sin disimulo alguno. Cuando consiguió el trabajo en mi casa, ¿por qué no dijo nada? Porque necesitaba el trabajo, respondió Maya con sencillez. Y porque quería que tuviera la oportunidad de ser algo más que la hija ilegítima de Víctor Petrov. Quería que fuera yo misma ante todo. Jugada 60. El final de la partida era cristalino en su claridad. El rey y el peón de Maya promocionarían en 5 jugadas. El rey de Petrov era incapaz de impedirlo. Miró fijamente el tablero, viendo no solo su inminente derrota, sino también la poesía de la misma, derrotado por su propio linaje, sus propios patrones volviéndose en su contra, su legado complicado más allá de toda reparación. Su mano se extendió hacia su rey para rendirse, pero se detuvo. «Espera», dijo Petrov, con la mano suspendida sobre su rey. Sus ojos ya no estaban en el tablero, sino en el rostro de Maya. «Antes de rendirme, necesito saber algo. ¿Puedes verlo? El patrón que has estado construyendo desde la jugada 16. Maya contuvo el aliento. Se había dado cuenta. A pesar de su confusión emocional, a pesar de las impactantes revelaciones, el gran maestro que había en él seguía analizando, seguía aprendiendo. Ella asintió lentamente. «Es precioso», continuó él, con una voz llena de algo que Maya nunca había esperado oír. Admiración. Una combinación de 27 jugadas oculta dentro de un desarrollo aparentemente normal. No solo estabas jugando para ganar, estabas componiendo una obra maestra, enseñándome algo sobre mi propio juego que nunca había visto. La sala se agitó con confusión. La posición parecía simplemente ganadora para Maya, pero Petrov sugería que existía algo más profundo. Varios maestros del público sacaron sus teléfonos, introdujeron la posición en motores de ajedrez e intentaron ver lo que ambos jugadores habían entendido. «Muéstrales», dijo Petrov. «No ganes con este simple final. Enséñales la sinfonía que has estado dirigiendo». La mano de Maya tembló por primera vez. Él le estaba ofreciendo algo más que la victoria.
Le estaba ofreciendo el reconocimiento como artista, no solo como competidora. Ella miró el tablero y luego al público, muchos de los cuales la habían descartado horas atrás como una intrusa. Retiró su rey, un movimiento aparentemente sin sentido que renunciaba a su ventaja ganadora inmediata. Los suspiros resonaron en la sala. La señora Chin se levantó, alarmada. ¿Había la presión acabado por quebrar a la niña? Pero Petrov sonrió, la primera sonrisa genuina que nadie le había visto durante una partida. Sí, susurró, demuéstrales quién eres realmente. Lo que siguió fue ajedrez como arte escénico. Maya reveló la combinación oculta que había estado construyendo, una secuencia en la que todas las piezas participarían en un ataque de mate. Cada movimiento obligaba a Petrov a responder, creando un patrón que, visualizado en el tablero, se asemejaba a una galaxia espiral. No era necesario para ganar, pero lo era todo para demostrar una idea. Ella no solo tenía talento, estaba tocada por el mismo genio que había convertido a Petrov en una leyenda. Movimiento a movimiento, el patrón fue surgiendo. Los orbitadores grababan frenéticamente. Los maestros de ajedrez de todo el mundo, que veían la retransmisión en directo, que de alguna manera se había filtrado en Internet, estaban presenciando un momento histórico. Ya no era solo un juego, era una declaración filosófica sobre la belleza en la competición, el arte y la guerra, la conexión a través del conflicto. Tu madre vio esto en mí, dijo Petrov, mientras su rey era gradualmente rodeado por la intrincada red que Maya había tejido. La necesidad de crear belleza, no solo victoria. Ella dijo, jugaba al ajedrez como si estuviera componiendo música. Tú has heredado eso, pero lo has refinado, lo has hecho tuyo. Con 5 movimientos restantes en la combinación de Maya, Petrov hizo algo que conmocionó al mundo del ajedrez más que cualquier otra cosa anterior. Se levantó, rodeó la mesa y extendió la mano hacia su hija. Me rindo, dijo en voz alta y clara. No porque haya perdido, sino porque lo que has creado merece permanecer completo, sin mancillar por intentos defensivos. Me has vencido, no solo como jugador, sino como artista. Y su voz se quebró ligeramente, como la de un padre que no supo ver lo que tenía delante. Maya se levantó para estrecharle la mano y en ese momento, la niña de 11 años del Bronx y el legendario gran maestro eran iguales. El público estalló en aplausos, lágrimas y flashes de cámaras. Pero Maya y Víctor permanecieron en su propia burbuja de entendimiento, conectados por 32 piezas y 64 casillas. Hay más, dijo Maya en voz baja, solo para él. La caja de recetas de mamá, la que trae para preparar tu postre favorito. Dentro, debajo de las recetas, guardaba todos los artículos sobre ti, todas las partidas que ganaste, todos tus logros. Quería que supiera que mi padre era brillante, aunque yo nunca pudiera reclamarlo como mío. La compostura de Petrov finalmente se rompió por completo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras abrazaba a Maya, un abrazo que 12 años de ausencia habían hecho extraño e inevitable. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. El director del torneo se acercó torpemente a la competición. ¿Debemos continuar con las rondas finales? Maya se apartó de su padre. La palabra aún le resultaba extraña y asintió con la cabeza. He venido aquí para ganar una beca. Eso no ha cambiado. No, dijo Petrov con firmeza. Ha cambiado. Se volvió para dirigirse a la sala, con la voz cargada de la autoridad que lo había definido durante décadas. Maya Thompson ya ha demostrado su valía más allá de cualquier torneo. No solo recibirá una beca, sino un lugar en la historia de esta academia. Y se detuvo, mirando a su sobrino, a sus alumnos, a los padres que se burlaban de su llegada. Cualquiera que la trate con menos respeto del que se merece una prodigio del ajedrez, y mi hija reconocida se verá expulsado permanentemente de esta institución. No quiero un trato especial, protestó Maya. Esto no es un trato especial, intervino la señora Chin, sonriendo. Es un reconocimiento que se debería haber hecho hace tiempo. Tus partidas de hoy serán estudiadas durante generaciones. Has cambiado nuestra forma de entender la herencia del ajedrez.
El talento natural y, miró significativamente a Petrov, el coste del prejuicio. Maya pensó en su madre, que pronto llegaría a la recepción de la noche, sin saber que los muros que había construido con tanto cuidado se habían derrumbado. Tengo que decírselo a mamá. Se lo diremos juntos, dijo Petrov. Si me concede ese privilegio. Marcus se acercó vacilante. ¿Eso significa que eres mi prima? Maya miró al chico que la había insultado horas antes, que llevaba la arrogancia de su tío como una armadura. Supongo que sí. Lo siento, dijo Marcus, con palabras que parecían arrancadas de su interior. Por lo que dije, por cómo actué. El tío Víctor siempre nos enseñó que la excelencia en el ajedrez dependía de los lazos sanguíneos, de la buena cuna. Pero tú acabas de demostrar que la excelencia viene de la dedicación, de la lucha, de ver el tablero de forma diferente, porque has tenido que ver el mundo entero de forma diferente. Carmen Thompson llegó a la academia a las 6:00 p.m. Había salido corriendo de preparar la mansión Petro para la recepción de la noche. Se había cambiado en el baño del metro, dejando atrás su uniforme de sirvienta y poniéndose el único vestido bonito que tenía, el mismo que había llevado a los conciertos y ceremonias de entrega de premios de Maya en la escuela. Sus manos aún olían ligeramente a abrillantador de plata, a pesar de habérselas lavado enérgicamente. Subió los escalones de mármol, con la ansiedad aumentando a cada paso. Maya solo le había enviado un mensaje de texto. Mamá, por favor, ven, he ganado, todo ha cambiado. El guardia de seguridad, que había sido informado, la acompañó a una sala privada en la cuarta planta, no a la sala Damasco, donde se había celebrado el torneo, sino al estudio personal de Víctor Petrov. Carmen se quedó paralizada en la puerta. Maya estaba sentada en un sofá de cuero junto a Víctor Petrov. El parecido entre ellos, ahora que estaban uno al lado del otro, era innegable. La señora Chen también estaba allí, junto con el director de la academia y un hombre trajeado que parecía un abogado. Mamá, dijo Maya, levantándose de un salto y corriendo hacia su madre. Lo siento, lo he descubierto. No era mi intención, pero en cuanto lo vi, en cuanto lo oí hablar, lo supe. A Carmen le fallaron las piernas. 12 años de secretos cuidadosamente guardados, 12 años de protección y silencio se desmoronaron en una tarde. Miró a Víctor, que se había levantado cuando ella entró, una cortesía que nunca le había mostrado en su propia casa. Carmen, comenzó Víctor con voz insegura. La niña es extraordinaria. Hoy ha jugado al ajedrez de una forma que haría llorar a los grandes maestros. Es mía, ¿verdad? Nuestra. No lo hagas, dijo Carmen con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. No te atrevas a reclamarla ahora. No después de 12 años de pasar junto a mí en tu propio pasillo sin verme. No después de que yo haya servido comida a tus invitados mientras nuestra hija comía sándwiches de mantequilla de cacahuete. No después de eso. Tienes razón, interrumpió Víctor, con su arrogancia habitual sustituida por algo que Carmen nunca había visto. Humildad. No tengo derecho a reclamarla. Pero ella me reclamó delante de todos. Se quedó allí y anunció nuestra conexión a pesar de tener todas las razones para ocultarla. Carmen miró a su hija y vio la esperanza en esos ojos que reflejaban el gris de Víctor. ¿Por qué, cariño? Podríamos haber seguido como hasta ahora. Porque estaba harta de que fuéramos invisibles, dijo Maya. Te mereces algo mejor que limpiar su casa mientras ocultamos quiénes somos. Y primero quería ganarle al ajedrez para que supiera que era digna antes de que supiera que era suya. A pesar de todo, Carmen se rió. Una risa breve, aguda, pero genuina. Le ganaste al gran Víctor Petrov. Ella me destruyó, admitió Víctor, no solo tácticamente, sino espiritualmente. Jugó una partida que se analizará durante décadas, y lo hizo mientras revelaba verdades que lo cambiaron todo. El abogado carraspeó. Señora Thompson, el señor Petrov me ha pedido que redacte unos documentos. No solo el reconocimiento de paternidad, sino un fondo fiduciario para la educación de Maya. Un acuerdo para usted y no quiero su dinero, dijo Carmen con firmeza.
Mamá, por favor, dijo Maya. Escucha primero. La señora Chin dio un paso adelante. Carmen, esto no es caridad. Víctor te debe 12 años de manutención, 12 años de colaboración en la crianza de esta niña extraordinaria. Y Maya se ha ganado un lugar en esta academia por su brillantez, no por su linaje. Carmen se adentró en la habitación, estudiando el rostro de Víctor. ¿Te acuerdas de mí? Esas 2 semanas en Detroit. La fachada de Víctor se resquebrajó. Lo recuerdo todo. Citaste a Pushkin mientras traías el servicio de habitaciones. Entendías la defensa nimso-india mejor que la mayoría de los maestros. Tenías una risa que me hacía olvidar que se suponía que debía prepararme para el torneo. Y luego desapareciste. Tenía 17 años, dijo Carmen simplemente. Yo misma era una niña. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, me aterroricé. Mi madre acababa de morir. No tenía familia ni apoyo. Así que hice lo que tenía que hacer. Sobreviví. Crié a Maya sola. Y cuando necesitaba trabajo, sí, acepté un trabajo en tu casa porque pagaba bien y tú nunca estabas allí. Pero he estado allí todas las semanas durante 5 años, protestó Víctor. Has estado presente, corrigió Carmen, pero nunca has estado allí. Me mirabas como si fuera un mueble. La habitación quedó en silencio. Maya observaba a sus padres, extraño pensar en ellos de esa manera, navegar por 12 años de ausencia en unos instantes. Quiero hacer lo correcto, dijo Víctor finalmente. No solo económicamente, sino de verdad. Maya es extraordinaria. Y eso es mérito tuyo, no mío. Pero quiero conocerla, si tú lo permites, si ella lo permite. Carmen miró a su hija, vio la esperanza en sus ojos, la necesidad de conexión a pesar de todo. Es decisión de Maya. Pero tenlo claro, Víctor, si le haces daño, si la decepcionas, si la tratas como algo menos que el milagro que es, te destruiré de formas que no tienen nada que ver con el ajedrez. Ya lo ha hecho, dijo Víctor en voz baja. Ha destruido mi visión del mundo, mis prejuicios, mis muros cuidadosamente construidos. ¿Sabías que juega como si fuera una combinación de los dos? Tu intuición y mi cálculo, tu valentía y mi precisión. Quiero aprender de él, le dijo Maya a su madre. No solo ajedrez, sino todo. Y quiero que él aprenda de nosotros sobre la fuerza, sobre la supervivencia, sobre la belleza de levantarse a pesar de todo lo que se te opone. Carmen abrazó a su hija y luego miró a Víctor por encima de la cabeza de Maya. Condiciones. Primero, la reconoces públicamente, sin ocultamientos, sin vergüenza, sin medias tintas. Segundo, me tratas con respeto, no como a una empleada, sino como a la madre de Mía. Tercero, te educas sobre lo que significa tener una hija negra en este mundo. Y cuarto, añadió Maya, apartándose para mirar a sus dos padres. Decimos la verdad, toda. No más secretos, no más esconderse. Si voy a ser la hija de Víctor Petrov, todo el mundo sabe que también soy la hija de Carmen Thompson, y estoy orgullosa de ambos. Víctor asintió lentamente. De acuerdo, todo. El abogado comenzó a esbozar los arreglos prácticos, pero Maya no estaba escuchando. Observaba cómo el rostro de su madre pasaba del miedo a algo parecido a la esperanza. Los titulares de la mañana siguiente fueron explosivos. La prodigio del ajedrez revela su paternidad secreta en su triunfo en el torneo. Apareció en la sección de deportes del New York Times. La hija oculta de Grand M le derrota en su propio juego. Apareció en ESPN. Pero fue el titular del Washington Post el que más impactó. El legado racista de Víctor Petrov se desmorona cuando su hija negra reclama su derecho de nacimiento. Víctor estaba de pie en el estudio de su mansión. Los periódicos se extendían sobre su escritorio mientras Carmen y Maya se sentaban frente a él. Habían pasado la noche en el ala de invitados, la primera vez que Carmen dormía en la casa donde había trabajado durante 5 años. La junta de la academia quiere reunirse, dijo Víctor con voz hueca. Algunos piden mi dimisión como director. Bien, dijo Carmen sin rodeos. Construiste ese lugar sobre la exclusión, sobre la idea de que solo ciertas personas merecían la excelencia.
Quizás sea hora de un nuevo liderazgo. Estoy de acuerdo, dijo Víctor, sorprendiendo a ambos. Pero quiero que Maya forme parte de lo que venga después. Ella representa lo que la academia debería llegar a ser. Tengo 11 años, les recordó Mia. No puedo dirigir una academia, pero tú puedes simbolizar su transformación, dijo la señora Chain entrando con un servicio de té. Ella también se había quedado a pasar la noche, ayudando a capear la tormenta mediática. Víctor, las llamadas que estoy recibiendo no son solo sobre el escándalo, son sobre las partidas de Maya. Los maestros de ajedrez de todo el mundo quieren estudiar sus combinaciones. Esa partida final contra ti se está llamando la reconciliación inmortal, una partida que trascendió la competición. El teléfono de Maya vibró con mensajes de texto de compañeros de clase que habían visto las noticias. Algunos la apoyaban, otros estaban sorprendidos y unos pocos celosos. Pero un mensaje la hizo sonreír. Era de su profesor del club de ajedrez del centro comunitario. Siempre supe que estabas destinada a la grandeza. Estoy orgulloso de ti, pequeña. Hay algo más, dijo Víctor, sacando una gruesa carpeta. Los investigadores han trabajado toda la noche. Carmen, sé que has dicho que no quieres mi dinero, pero esto no tiene que ver con el dinero. Se trata de justicia. Extendió los documentos sobre la mesa, registros de los logros académicos de Carmen antes de que tuviera que abandonar los estudios, pruebas de la beca que perdió cuando se quedó embarazada, testimonios sobre su inteligencia y su potencial que se han visto truncados. Quiero crear una fundación, continuó Víctor. No en mi nombre, sino en el tuyo, Carmen. Para madres adolescentes que necesitan apoyo para continuar su educación. Para mentes brillantes que la pobreza intenta silenciar. Maya no debería haber sido una excepción. Debería haber caminos para todos los niños con su potencial. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. ¿Crees que el dinero arregla 12 años? No, dijo Víctor con firmeza. Pero creo que usar mis recursos para evitar que otras Carmens sufran lo que tú sufriste podría ser un comienzo. Y creo que es importante que Maya crezca viendo a su madre honrada, no escondida. Un golpe en la puerta los interrumpió. Marcus entró vacilante, seguido por sus padres, la hermana de Víctor, Elena y su marido. El rostro de Elena estaba tenso, con una furia apenas controlada. ¿Cómo no nos lo has dicho?, exigió Elena. El primo de mi hijo le servía el té en las cenas familiares. Esto es más que vergonzoso, Víctor. Sí, Víctor asintió. Es vergonzoso. Mi vergüenza, no la de ellos. La reputación de la familia sobrevivirá, comenzó Elena. Víctor la interrumpió. Y si no es así, quizá no debería. Maya es de la familia. Carmen es la madre de mi hija. Se merecen reconocimiento, no susurros. Marcus dio un paso al frente. Quiero aprender de Maya. Ella ve el tablero de forma diferente a cualquiera con quien haya jugado. Si está dispuesta a enseñarme después de cómo la traté. Maya observó a su primo, viendo más allá de su ropa de diseño al niño de 12 años que había crecido en un entorno tóxico. El ajedrez no tiene que ver con los lazos sanguíneos, dijo. Tiene que ver con la comprensión. Te enseñaré, pero primero tienes que desaprender lo que te enseñó tu tío. Todos tenemos que hacerlo. Víctor dijo, la academia se reestructurará. Las becas para jugadores desfavorecidos se multiplicarán por 10. La historia del club de ajedrez de Harlem, que antes se encontraba aquí, será honrada con un monumento conmemorativo. Y Maya tendrá un puesto en la Junta Asesora Juvenil. Será la miembro más joven, pero la cuya voz más importará. ¿Y mamá?, preguntó Maya. ¿Qué pasa con ella? Carmen se enderezó. Voy a terminar mi carrera. Víctor tiene razón en eso. Renuncié a mi educación, pero no tengo por qué quedarme estancada en ese sacrificio. Pero lo haré a mi manera, a mi ritmo. Y yo también aprenderé, dijo Víctor, mirando a Carmen con algo parecido al asombro que había mostrado en Detroit hacía 23 años. Aprenderé lo que me perdí al elegir la ceguera en lugar de la vista. La señora Chen sirvió té para todos, el mismo que Carmen había servido innumerables veces. Los medios de comunicación quieren declaraciones. Entrevistas.
El mundo del ajedrez quiere saber qué pasará después. Maya cogió una pieza de ajedrez del tablero que había en la esquina. Un peón. Los peones pueden convertirse en reinas si sobreviven al viaje. Mamá sobrevivió. Yo sobreviví. Ahora nos transformamos. Colocó el peón en la octava fila, esa casilla mágica donde todo cambia. Pero no nos transformamos solos. Traemos a otros con nosotros. Víctor observaba a su hija, brillante, valiente, sin doblegarse ante un mundo que había intentado menospreciarla. ¿Sabes qué es lo más difícil? Tú estabas allí. Durante 5 años, un genio me sirvió el té y yo fui demasiado arrogante para darme cuenta. Ahora lo ves, dijo Carmen en voz baja. La pregunta es, ¿qué haces con ese sitio? Afuera los fotógrafos se reunían, deseosos de tomar fotos de la familia más inesperada de Chesa. Los alumnos de la academia volverían al día siguiente a un mundo diferente, uno en el que la excelencia no estaba predeterminada por el código postal o el color de la piel. Y en algún lugar del Bronx, un club de ajedrez de un centro comunitario recibiría una donación anónima lo suficientemente grande como para garantizar que ningún niño tuviera que volver a jugar con tapones de botellas. Habían pasado 6 meses desde el torneo que lo cambió todo. La Academia de Ajedrez de Manhattan lucía una nueva inscripción sobre su entrada en honor al Club de Ajedrez de Harlem, 1959-2009, donde la excelencia no tenía color. Debajo, una placa más pequeña decía, renovado bajo la dirección de la Fundación Thompson Petro para la Igualdad en el Ajedrez. Maya estaba de pie en el salón principal, ahora rebautizado como Sala de la Unidad, observando a los niños de los 5 distritos llegar para las clases del sábado. Las chaquetas de diseño seguían allí, pero también los niños con vaqueros heredados y zapatillas remendadas. Los juegos de ajedrez seguían siendo preciosos, pero ahora algunos tableros eran también los sencillos de vinilo con los que ella había aprendido, un recordatorio de que la brillantez no necesitaba adornos. Faltan 5 minutos para tu exhibición simultánea, le recordó Alexander, ahora su compañero habitual de entrenamiento. Maya jugaría 20 partidas a la vez contra los alumnos de la academia, una tradición que antes estaba reservada a los maestros. Con 11 años y medio, era la persona más joven que había dado una exhibición así. Su madre entró, ya no con el uniforme de sirvienta, sino con la vestimenta profesional propia de la codirectora de la fundación. Carmen había vuelto a la universidad para terminar su licenciatura en gestión de organizaciones sin ánimo de lucro. Mientras aprendía a desenvolverse en el complejo mundo que antes había observado desde la periferia, se movía por la academia con una autoridad tranquila, asegurándose de que los alumnos becados tuvieran tarjetas de metro, vales de comida y las mismas oportunidades que sus compañeros más ricos. ¿Nerviosa?, le preguntó Carmen a su hija. ¿Emocionada?, corrigió Maya. Jasmine, de mi antiguo club de ajedrez, está aquí. Está en el tablero 7. Jasmine, otra chica negra del Bronx, había recibido una de las primeras becas Thompson Petrov. Había llegado una hora antes, con los ojos muy abiertos ante la grandiosidad de la academia, pero decidida a no dejarse intimidar. Víctor se acercó y Maya notó cómo había cambiado su presencia. La autoridad ártica seguía ahí, pero se había suavizado con algo más cálido. Había pasado meses asistiendo a talleres sobre prejuicios raciales, leyendo libros recomendados por Carmen y, lo más importante, escuchando. Había reconocido públicamente sus prejuicios pasados en un artículo de Chess Live que había conmocionado al tradicionalmente conservador mundo del ajedrez. «¿Tu repertorio de aperturas está listo?», le preguntó a Maya. Pero su tono era de preocupación paternal más que de fría evaluación. «Está lista», respondió Carmen. «Lo está desde que tenía 6 años y jugaba en cartón. Tú solo te has dado cuenta ahora». La puya era ahora suave, parte de su dinámica. Víctor y Carmen nunca serían pareja. Ese barco había zarpado con la juventud y las circunstancias, pero se habían convertido en algo quizás más importante. Compañeros en la crianza de una niña extraordinaria y en el cambio de un mundo insular. «Gran maestro, le esperan en la sala de reuniones», anunció un asistente. El título seguía aplicándose a Víctor,
pero había dejado de competir activamente para centrarse en la enseñanza y la reforma. Mientras caminaban hacia la sala de exposiciones, Maya vio a Marcus entre los jugadores, a la que se enfrentaría. Había mejorado mucho bajo su tutela, pero lo más importante era que se había convertido en un defensor de la inclusión en su escuela preparatoria, creando un club de ajedrez que colaboraba con las escuelas públicas. Damas y caballeros, anunció Víctor a la multitud reunida, la exhibición simultánea de hoy cuenta con nuestra maestra en formación más joven, Maya Thompson. Pero más que eso representa, en lo que se ha convertido esta academia, un lugar donde se reconoce el talento donde quiera que florezca. Maya comenzó su recorrido, pasando de tablero en tablero con una eficiencia entrenada. Ahora jugaba de forma diferente, seguía siendo brillante, pero también enseñaba a través de sus movimientos, mostrando a los jugadores más jóvenes posibilidades que no habían considerado. En el tablero de Jasmine se detuvo más tiempo, recordándose a sí misma a esa edad, ávida de conocimiento y reconocimiento. Estás protegiendo demasiado a tu rey, susurró Maya. A veces, el rey tiene que unirse a la batalla. Los ojos de Jasmine se iluminaron al comprenderlo, y su siguiente movimiento fue valiente, inesperado. Aún así, perdería. Todos perderían, pero aprendería. Esa era la cuestión. Ahora, mientras Maya jugaba, pensaba en la carta que había llegado esa mañana. La Federación de Ajedrez de Estados Unidos la había invitado a unirse al equipo nacional juvenil. Las competiciones internacionales la esperaban. La niña que había aprendido ajedrez con los libros de la biblioteca representaría a su país en menos de un año. Pero más significativa era la otra carta, de una niña de Detroit que había visto la historia de Maya en 60 Minutes. Yo también soy mestiza. La niña había escrito, soy pobre y nadie cree que pueda ser buena en el ajedrez, pero tú me has demostrado que puedo. Mi madre me está enseñando en un tablero que dibujamos en cartón, igual que tú empezaste. Maya le había enviado a la niña un juego de ajedrez adecuado y una colección de libros, junto con una nota. Todas las reinas empiezan como peones. Recuerda eso cuando intenten hacerte sentir pequeña. 2 horas más tarde, la exhibición terminó. Maya había ganado las 20 partidas, pero cada oponente había aguantado más de lo esperado y había jugado mejor de lo que sugería su clasificación. Se habían sentido inspirados en lugar de intimidados. Has cambiado tu forma de jugar, observó Víctor después, mientras los tres se sentaban en su estudio, la misma habitación donde Carmen se había enfrentado a la verdad 6 meses antes. Lo aprendí de mamá. Maya dijo que podría haberte destruido cuando salió a la luz la verdad. En cambio, eligió construir algo mejor. La destrucción es fácil, la creación requiere valor. Carmen sonrió y abrazó a su hija. Tú fuiste la creación que más importaba. Todo lo demás vino después. ¿Y ahora qué?, preguntó Víctor. El torneo de candidatos quiere ofrecerte una plaza como comodín. Serías la jugadora más joven que haya competido jamás. Maya miró a sus padres, uno que le había dado su genio y otro que le había dado su fuerza. Lo decidiremos juntos, en familia. La palabra flotaba en el aire, complicada pero real. No eran una familia tradicional. Eran algo forjado en la verdad y la reconciliación, en la confrontación y el crecimiento. Maya les había obligado a todos a verse de verdad. Y al verse, habían encontrado algo que ninguno esperaba. Un futuro. Mientras el sol se ponía sobre Manhattan, proyectando una luz dorada a través de las ventanas de la academia, 3 generaciones de ajedrecistas aprendían, crecían y competían sin prejuicios. Y en la sala de unidad, en el tablero donde Maya se había enfrentado por primera vez a su padre, alguien había dejado una nota. Gracias por mostrarnos que la excelencia no tiene un solo rostro. Maya guardó esa nota. Le recordaba que su primer movimiento, reclamar su lugar, su identidad, su valor, había cambiado más que su propia vida. Había abierto las puertas a todos los que les habían dicho que no pertenecían a ese lugar. La chica del Bronx se había convertido en el puente hacia el mañana. Y el juego, el hermoso juego que solo reconocía la verdad y el talento,
Continuó. Querido amigo, esta historia nos recuerda que el talento no conoce fronteras de raza, clase o circunstancias. Todos los niños merecen la oportunidad de descubrir su brillantez, ya sea aprendiendo con juegos de ajedrez de cristal o con cuadrados de cartón. El triunfo de Maya no se limitó a ganar partidas. Se trataba de derribar los muros que impiden que las mentes extraordinarias alcancen su potencial. En nuestras propias vidas, debemos desafiar los sistemas que hacen invisibles a las personas, que juzgan el valor por la apariencia en lugar de por la capacidad. La verdadera excelencia surge cuando creamos espacios en los que todos pueden prosperar, independientemente de su origen. Si esta historia te ha emocionado, dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Juntos, podemos compartir más narrativas que inspiren el cambio, celebren el coraje y nos recuerden que la grandeza puede venir de cualquier parte. Tu apoyo ayuda a que estas importantes historias lleguen a quienes más las necesitan.